Malagrino, mira, acá está, acá lo tienen, ¿eh? Amado Vudú con nosotros, todos en cuero. Gracias por venir, Amado. Bien. Bueno, gracias por invitarme. Hace mucho que tenía ganas de que te vinieras a charlar un buen rato. Va a haber pizza. Va a haber pizza después, acá en el Casurón y Cuchacucha, en el café de los Patriotas. Pizzería Los Patriotas ahora. Qué rico se come acá. Pero claro, yo no sabía, me dijeron que vos sos de cada tanto te das una vuelta. Me queda un poquito atrás mano porque yo vivo en Avellaneda. Claro, pero es un lindo lugar para venir, muy linda gente siempre y muy compañeros. Son muy compañeros, somos compañeros. Así es. Es un tema eso, ¿no? Uf. Y en un país que pretenden que la unidad básica, unidad de medida básica sea el individuo y un individuo aislado encima. Sí. Los que pensamos que no existen individuos sino relaciones entre individuos, se pone con más ganas de buscar contactos, lugares. Porque ha cambiado, no nos damos cuenta. Estoy viejo, Barra, perdóname, pero nos ha tocado una época de salto cualitativo. No es que va cambiando de a poco. Ya no vas, tu viejo no te lleva a la pizzería y mientras espera la pizza para llevar a la casa se charla con otros y demás. Ahora la moto lleva la pizza y bueno, en algún sentido buscar participar de esas viejas tradiciones no deja de ser una actitud militante también, ¿no? Porque realmente son cambios muy grandotes y uno tiende a pensar en los cambios en el uso del teléfono, pero los cambios en el día a día son mucho más profundos y te sacan de foco. Alguna vez uno siente que es un fantasma caminando por un mundo que ya no conoce, pero bueno, eso sucede. Me sale la palabra literal de desintegración, ¿no? Claro. Contra la integración, que es lo que uno pretende que ocurra, pero nos fuimos desintegrando. Y una sociedad desintegrada, no sé si sigue siendo una sociedad. Por lo menos no como la conocíamos o como la queremos conocer. Totalmente. Y además, esta idea de que todo lo que es moderno es bueno, fue la idea que llevó al Holocausto y a la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí. El fracaso civilizatorio de esa etapa que comienza con el iluminismo y donde el ser humano domina la naturaleza y se hace moderno, el final es trágico. Y esta nueva etapa tiene, me parece... Bueno, hace pocos días Bill Gates, creo, o alguna de estas personas que conoce mucho el tema tecnológico, decía que la inteligencia artificial es peor que la bomba atómica. Y yo creo que sí, porque son todos mecanismos que cada vez le quitan más grados de libertad al ser humano contra lo que pregonaría el gobierno o Elon Musk, ¿no? Te sacan grado de libertad y toma decisiones por vos el sistema. Claro. Te plantea menús cada vez más chiquitos, más algorítmicos, y entonces... claro, la oferta... la libertad se achica mucho. Sí. Al menos la libertad como era concebida en otros tiempos. Ahora la libertad está más vinculada a carajo que a otra cosa. Ahora... Vos sabés que el carajo era la canastita del palo mayor de los barcos en el siglo XV y XVI, donde se oteaba el horizonte. Claro. Y cuando hacías alguna cagada te mandaban al carajo, de ahí viene castigado la palabra, castigado ahí. Arriba, solito. ¿Cómo se movería eso? No quiero ni pensar. Claro, no hay que pensar que eso tenía muchos metros, el barco que hace así. Barcos chiquititos, con diseños de esa época. Ahora, pensando cuando decís que no todo lo moderno ya no, lo moderno, ojalá lo moderno, el futuro y el progreso es bueno, en algún momento yo me pregunto si nosotros, los peronistas, no planteamos un volver al pasado y no lo tengo claro si eso es bueno o malo, porque el pasado fue bueno. ¿Quién no quiere volver al 2010, por ejemplo? O al 45 o al 50. Es un gran planteo que tiene varias aristas de análisis para mí. El primero es que todos estos que te hablan de lo moderno, el mundo
el de hoy y que hay que estar integrado, te vienen con libros que tienen 200, 300 años. Entonces, Sí, claro. también es una definición política qué es moderno y qué no. Porque si yo digo, bueno, empecemos el análisis en el 2011. No, pará, no me vengas con el pasado, pará, son unos Sí. nostálgicos. Y te sacuden con Adam Smith y con Hayek. Sí. Entonces ahí ya hay una construcción que me parece un error político muy grave aceptarla, ¿no? Sí. Empezar el debate aceptando esas reglas. Yo creo que pensar la Argentina donde hay lugar para todas y todos requiere hacer pie en el 45-55 y en el 2003-2015. Y quiero hablar del pasado, quiero hablar de la historia, quiero hablar de cómo llegamos hasta acá. O las ideas que plantea el presidente Milei no tienen una historia. Tienen una historia. En la Argentina tiene una historia con muchos mojones. Martínez de Hoz con la dictadura genocida, Cavallo con la destrucción de la Argentina en la versión Menem y en la versión de la Rúa, Macri, la pucha si tienen historia, ¿no? O si tomamos la historia del Fondo Monetario Internacional como uno de los brazos ejecutores de la política norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. No existió siempre el Fondo Monetario Internacional. Es una creación relativamente muy reciente en la historia de la humanidad y ha hecho mucho daño. Entonces creo que es necesario historizar el análisis. Cuando el análisis pierde historicidad, te pueden decir entonces que hay una teoría económica para todos los países en todo el momento, Sí. que vale la pena comparar cuánto vale la tarifa del gas acá y en España. La verdad es una comparación estúpida, está mal. Dicen, no, acá está re barata. Y mirá vos, ¿y por qué no me decís el salario? ¿No? No, pero sí, son esas cosas, el sentido común. Se va comiendo muere. el buen sentido. Claro. El sentido común se va comiendo el buen sentido. Ahora, más allá de esto, de la historicidad, más allá de que ellos estén usando teorías que tienen 200 años, hay un cambio que no hemos visto antes. Creo que lo verdaderamente nuevo es que hay un paradigma realmente distinto que es, bueno, hablábamos de lo moderno, ¿no? Y lo moderno es lo racional, la ciencia, el conocimiento. Esto que viene se ríe del conocimiento, se burla de la ciencia. Son terraplanistas, tienen otro marco teórico y que vienen a cambiar, a pisar el mundo que conocemos, que uno dice, bueno, a este tipo se lo respeta porque conoce, porque es tal cosa, porque es especialista. Y acá te dicen, no, ese es un boludo, y ya está. Sí. Tampoco me parece que sea una cosa nueva. Yo tengo mucho la sensación que Argentina de hoy se parece a Alemania en 1932. Hoy hablábamos de eso. Enero de 1932, te diría. Ya febrero, a esta altura. No conozco tanto, Es pero más o menos me imagino. Hitler consigue el poder total en Alemania. Cuando lo nombran canciller. Claro. Y entonces ahí viene, pará, no exageré, Hitler, el holocausto. No, pará, yo estoy hablando de la morfología de este momento. ¿En qué va a devenir? No tenemos derecho a tener certezas. Pero sí alguna previsión en qué está pasando y hacia dónde va. Pero es un momento de una gran desintegración social, de una inflación prolongada y elevada, que puso en marcha Macri, que no tiene nada que ver con 2003-2015. Porque te acordás que hay que historizar. Se decía, no, la inflación es insoportable. Y resulta que vino Macri y la duplicó. Sí. Y después vino Alberto Fernández y no la pudo bajar y la volvió a duplicar. Y después viene este hombre y arranca, porque ahora si baja la inflación va a decir, qué éxito, bajó la inflación. Con esta baja todavía está muy por encima del promedio de Alberto Fernández, ¿no? Entonces no es que baja, claro. Primero le dieron un sacudón que era obvio lo que iba a pasar, porque la inflación, el salto cualitativo que le da Milei a la inflación no tiene nada que ver con el gobierno anterior, es mentira que esta inflación tiene que ver con lo que hizo el gobierno anterior. Esta inflación tiene que ver con una superdevaluación del 50% o más, o si querés el tipo de cambio aumentó el 100%,
y con la expectativa previa a esa devaluación. Es decir, que la inflación que tenemos es toda de Milei, toda de Milei. Y la baja va a ser sobre esa brutalidad económica que hicieron al principio del gobierno Milei y la expectativa previa a eso que sucedió. Yo creo que lo grave del gobierno de Alberto Fernández es haber traído a Milei. Pero es mentira que están desarmando hoy un proceso inflacionario que había puesto en marcha Alberto Fernández. Eso no es cierto. ¿Vos creés que fue el gobierno de Alberto Fernández el que trajo a Milei? Porque a mí me parece que es echarle demasiada culpa a Alberto y a nosotros como peronistas, digamos. Sí, yo no tengo dudas. Mirá, desde diciembre muchos buscan entender por qué el votante votó así. Entonces se pone el foco en el votante. Uh-huh. Y me parece que hay tantas explicaciones como votantes casi, llevándolo al extremo. Sí. Pero además me parece que es un ejercicio político nocivo porque es poner a la víctima en responsable. Una cosa típica del neoliberalismo que busca que siempre el responsable de algo sea la víctima, del desempleo, las mujeres, de los femicidios, ¿no? Es un mecanismo, uno de los mecanismos centrales del neoliberalismo, te diría, uh-huh, junto con la segmentación. Ahora, creo que es un ejercicio político más valioso interpretar qué hacemos desde el punto de vista del espacio político, ¿no? Ya sea dirigentes, referentes, comunicadores, liderazgos, porque lo que me parece que rompe el gobierno de Alberto Fernández es hacerse cargo de qué viene a representar. Y tiene esa idea que el kirchnerismo le habla a los propios nada más. Sí. Bueno, yo para empezar eso de los propios no quiero ni empezar por esa oración. Lo que sí creo es que muchas de nosotras y nosotros tenemos un discurso consecuente y consistente con lo que pensamos y con lo que hicimos en el gobierno. Sí. Y creo también que cuando se pretende hablarle a todo el mundo, lo más probable es que no se le hable a nadie. Sí. Con estas dos ideas, me parece que en términos políticos el gobierno de Alberto Fernández no tenía un rumbo. Porque uno podría decir, bueno, hubo cosas importantes, cómo se gestionó la pandemia. Y yo acuerdo, fue muy importante. Sí. En particular el tema de las vacunas, cómo se plantó frente a los laboratorios que pretendían cercar al gobierno. Podría decir, en temas de género se tomaron decisiones importantes, sí. Hubo el espacio propicio para que se sancionaran leyes muy importantes. Uh-huh. Ahora, en términos socioeconómicos, el gobierno de Alberto Fernández consolidó las peores políticas de Macri. No las peleó en lo más mínimo. Y estoy pensando en el tema del Fondo Monetario. No solo no lo enfrentó, no lo discutió, no negoció, sino que le dio estatus de ley a un pésimo esquema que había puesto en marcha Macri. Lo convalidó en términos de la República. Está bien. Ahora, ahí, Amado... Y eso tiene efectos, ¿eh? Sí. Había un montón de diputados kirchneristas y estaba Máximo Kirchner, de presidente del bloque. Y ahí lo que ocurrió, por lo menos como yo lo recuerdo, fue que unos días antes, no sé, 15, 20 días antes, un mes antes, se enteraron los diputados cucas, los más cercanos Cuca a los como nuestros, yo. Cuca como yo, también, que, mirá lo que hizo Guzmán. Porque hasta algún momento Cristina nos había dicho, loco, hay que ir a arreglar con el fondo. Entonces nos habíamos comido esa galletita, dijimos, bancamos eso, y dijimos, bueno, parece que lo que hay que hacer es ir a arreglar con el fondo. Y resulta que a poco de aprobarse el acuerdo, dijeron, mirá lo que hizo Guzmán, nos engañó. Sí, Pero y a mí no me es una buena explicación. Bueno, a mí ¿qué me pasa con ese tema? Desde el primer día yo estuve en contra de Guzmán como ministro de Economía. Sí. Fue realmente un desastre y además es una persona que mira a la Argentina
con los anteojos del Fondo Monetario. Ujú. No puede ser que un ministro de Economía de un gobierno nacional y popular diga para nosotros el superávit es una herramienta. Las banderas son el amor y la igualdad. Claro. Entonces ahí ya tenés un problema ontológico, te diría, no de praxis. No es menor. Yo creo que la dupla Culfas-Guzmán fue muy nociva, no solo para la Argentina y la vida de los argentinos, sino para el devenir del campo nacional y popular en cuanto a ordenamiento de las ideas. Fue una... En un punto yo creo que fue un experimento, a ver si un gobierno peronista podía gobernar sin que los gorilas se le enojen. ¿Y eso qué efectos trae? Pero digo, fue ese experimento, creo que Alberto intentó eso. Sí, pero entonces que la nadie pregunta se enoje, es... por eso no criticaba al gobierno de Macri, nunca se criticó al gobierno de Macri. No, claro, le hizo la misa del desagravio. Claro. Antes de empezar. Claro. Y le hizo la devaluación. Y le hizo para limpiarle la cancha. Sí. Para mí, ese día se acabó el gobierno de Alberto Fernández, en términos de política económica. El día siguiente de la PASO se acabó. Ahora, al mismo tiempo, Amado, estaba Cristina. Estuvo. Sí. Los 4 años de vicepresidenta. Estaba Cristina, hizo un montón de alocuciones orales y escritas respecto al rumbo. ¿No? Por ahí, la que más rápido viene a la cabeza es esa de hay que alinear tarifas, salarios, sí, y tipo de cambio. Pero yo no creo que siempre haya que poner toda la culpa en Cristina, porque en definitiva nadie más tiene responsabilidades. No, está bien, sí. Pasa Yo que uno, creo, está Cristina ahí, uno dice, bueno, sí, arregla la boca. Muchas y muchos votaron a Alberto porque estaba Cristina. Sí. Para mí la dificultad empieza ahí, porque ella decidió no ser. Uh-huh. Pero bueno, ya hay que historizarlo también y es un tema que me parece tendremos mucho tiempo para interpretar. Ahora tenemos que pensar esto que nos está pasando. Claro, pero guarda que hay similitudes, porque cuando te dicen antes hay que volver mejores. Sí. Era un agravio a los 12 años y medio. Claro. Porque claro. no es broma. Claro. Y el mamarracho de gobierno que hicieron, ¿no? Entonces, era un agravio. Y ahora el agravio es mucho menos agraviante, pero es un error político desde mi humilde visión, es algo había que hacer. Porque el algo había que hacer es el demérito a las políticas 2003-2015. Viste, dicen, bueno, está la ley base, es un desastre, y bueno, pero algo había que hacer. Sí. Es la nueva versión de la hay que volver mejores. Porque en el fondo, Guzmán, Culfas, en algún sentido esto que señalaba del presidente Alberto Fernández, que hay que ser presidente también, uh-huh. Pero en ese camino es la invalidación del 2003-2015. Porque vos ves compañeros importantes, que uno además admira y aprecia, le preguntan, che, ¿usted qué piensa de los subsidios? Y miran para abajo. Y yo creo que los subsidios hay que defenderlos porque fue una excelente política que le permitió a la Argentina duplicar el PBI, tener energía barata, tener comida barata y que los salarios y las jubilaciones crecieran mucho. Uh-huh. Muchas compañeras y compañeros que le dicen retenciones y miran para otro lado. Y las retenciones fueron un mecanismo adecuado porque a todo eso le sumaron que no hubiera una inflación que no se pudiera controlar. Ahora, entonces, ¿eso qué es? Porque yo entiendo que estamos muy psicopateados. No, yo creo entonces el compañero no se anima a defender los subsidios. Porque después, digamos, como que se perdió esa batalla discursiva porque ganó que el subsidio es un robo. Y yo no me animo, estoy psicopateado. Ahora, vos fijate a lo que llegamos, ¿no? Sí. Vos tenés un proyecto de ley que le anula la moratoria a las jubiladas y los jubilados futuros, porque no tiene que estar. Una moratoria que tiene que ver con que el jubilado ponga lo que el patrón no aportó o con el trabajo informal que tuvo que realizar.
O en el caso de las mujeres, el trabajo del capitalismo le negó. Sí. Y al mismo tiempo te abren una moratoria y un blanqueo para los que fugaron, para los que evadieron, para los que se llevaron la plata. Y ahí tenés con claridad los dos modelos, ¿no? Para unos nada, para otros todo. Sí. Y lamentablemente esto es lo que se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas, es lo que se enseña en la Facultad de Derecho, en algún sentido en las de Ciencia Política. Y entonces este saber común, saber convencional, que es una construcción política, permea a gran parte de la mejor dirigencia, mejor intencionada. Entonces vos tenés como varios ejes por donde entra esto. Por el supuesto conocimiento de políticas que son racionales pero siempre fracasaron. Es medio extraño. Acá y en el mundo. Ajá. O sea que hay un canal, digamos, de, diría Althusser, los aparatos ideológicos de Estado. Tenés el temor, el Lofer también ha sido parte de esto. En muchos menos casos tenés la conveniencia. Yo tiendo a pensar que las personas que hacen política la hacen de la mejor buena fe, ¿no? Pero en algunos casos también, Sí. porque esto ahora dicen, no, bueno, el gobernador tiene que ver qué le conviene. Mirá, lo que el gobernador le conviene es que vivir en un país que duplica el PBI y los salarios suben. Entonces, si piensa que va a arreglar la situación de la provincia porque va a tener regalías de alguna actividad extractivista, no lo va a arreglar. No lo va a arreglar. Eso es una... Mirá, yo me tengo anotadas 5 preguntas y una era esa, porque vos has tratado durante muchos años con los gobernadores y qué piensan los gobernadores. Los gobernadores son como personalidades aparte, con sus lógicas, ¿no? Los gobernadores de las provincias. Y a mí me llama la atención que estén creyendo que algún arreglo, que pueden llegar a tener algún arreglo conveniente con el gobierno de Milei. ¿Y qué es esto que vos decís? ¿De qué manera piensan que Milei les va a dar algo que les va a permitir gobernar bien sus provincias? Sí. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Yo primero te diría que tengo un gran respeto por gobernadoras y gobernadores porque representan a la gente de su provincia. Sí. Y a los intereses de su provincia, porque no hay que perder de vista los intereses en el análisis político. Sí. En el mejor sentido de la palabra interés. Sí, los empresarios de su provincia, los corpos que están en su provincia. Pero tengo muy en claro que no hay proyecto de provincia si no hay proyecto de país. Si el proyecto... y acá hay otro tema, ¿no? No es solo el proyecto económico financiero, el proyecto vital de esa comunidad, que me parece que estamos hablando demasiado, nos hemos vuelto demasiado economicistas, Sí. de arriba para abajo y de abajo para arriba. Sí. El proyecto vital de esas provincias, a mí me gustaba mucho más cuando hablábamos de la industrialización de la ruralidad en términos de lo que significaba en quedarse en el terruño, Claro. en la vida, no la economía. Claro. La economía como una herramienta de la vida. Ajá. Y me parece que hemos abandonado bastante ese tipo de análisis. Pero volviendo a lo que vos señalabas, estamos en un proceso en el cual hay una fuerte tensión sobre la Argentina tal cual la conocemos en su constitución geográfica y territorial. Porque puede haber un proyecto de provincia por fuera de un proyecto de país, para mí no. Pero vos escuchaste a un gobernador de Mendoza diciendo, bueno, por ahí Mendoza no tendría que estar. Y esto no es broma, porque yo hace rato escribí alguna nota en ese sentido, están intentando partir la Argentina en 3. La Argentina del litio, la Argentina agroexportadora y la Argentina de los hidrocarburos. Algunos compañeros agregan la 4ª, la Argentina del agua. Para mí es toda la Argentina del agua porque creo que tiene que ver con esas 3 Argentinas en términos de el proyecto que el sistema mundo, y estoy pensando en Estados Unidos, tiene para nuestro país, que se plasma en la ley bases. Claro. Se plasma en la ley bases y se plasma cuando el embajador de Estados Unidos en Argentina dijo, bueno, tienen que organizarse. Ahora, vos fíjate que aún con las mejores razones, los gobernadores a veces son funcionales
a esa tupacamarización de Argentina. Porque claro, si vos tenés un gobierno central que no se hace cargo de un proyecto de país, los gobernadores y las gobernadoras tienen que pararse para ver cómo dan algunas respuestas. En febrero surgía eso. En el sur lo viste clarito, ¿no? Eso. La patria de después, los hidrocarburos. Claro. O inclusive el proyecto de la provincia de Buenos Aires con su propia moneda. Mirá, le puede servir, pero para Argentina es una calamidad. Claro. ¿Entendés? Entonces empieza a haber fuerzas que tensionan a fuerzas históricas, fuerzas materiales, que tensionan a la Argentina tal cual la conocemos y que el Pacto de Mayo es eso, ¿no? Es la desintegración de los lazos territoriales nación-provincia y provincia-nación. Y me parece que es un tema que no se piensa mucho, no lo hemos pensado mucho y creo que el campo nacional y popular tiene que pensarlo. Por ejemplo, yo creo que el Banco Central como existe en Argentina no va más. La Constitución no habla de Banco Central, habla de Banco Federal. Ajá. Y a mí me parece que nosotros tenemos que ir al modelo que tiene Estados Unidos. En este sentido, en un tamaño lógico para Argentina, nosotros tendríamos que tener 6 bancos federales, porque además en Argentina pasaron los 90 y hay muchas provincias que no tienen banco público, están privatizados los bancos públicos. Entonces el agente financiero de la provincia es un banco privado. No sabía. Y las provincias, ¿los bancos provinciales? Sí. No son provinciales. Se Jujuy, llaman provincia, Tucumán, pero no. Salta, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis, gran cantidad de provincias. La mitad de la provincia. Muchas provincias. Vos tenés el Banco Provincia de Buenos Aires, que es un banco estatal, Banco Ciudad de Buenos Aires, que es un banco estatal, el Banco de Córdoba, tenés el Banco La Rioja, existen algunos, pero hubo una ola privatizadora que se llevó puesto todo eso. Entonces creo que esto hay que remendarlo o hay que componerlo con un nuevo esquema de Banco Central que además no esté mirando todo el tiempo lo que pasa en Buenos Aires. Porque cuando pensás la Argentina desde Buenos Aires para las provincias, la pensás de lo financiero a lo productivo. Claro. Cuando la pensás de las provincias hacia Buenos Aires, claro, la pensás de lo productivo. Entonces, nuestro Banco Central yo creo que es un problema serio, aún en nuestro gobierno. Hemos tenido buenos banqueros centrales, aún aquellos que eran menos afines, pero el problema no son las personas, es la institucionalidad de ese tema del Banco Central, como de otros muchos. O sea, el Banco Central tiene su propia lógica más allá del tipo que pongas a manejarlo. Claro, tiene un ethos, digamos. Claro. Y vos imagínate, el Banco Central toma decisiones, te diría que diariamente toma más decisiones que un presidente, de relevancia económica. Sí. Y ¿por qué aceptar que los directores del Banco Central no sean elegidos por voto popular? No tiene mucha lógica, ¿no? Es una de las instituciones, junto con el sistema de administración de leyes, que los sectores más poderosos, después de las revoluciones del fin del siglo XVIII, se guardan para sí, ¿no? Que no participen de la cuestión del voto popular. O participen indirectamente. Y vos decís que eso a mí me dio impresión, y supongo que a todos los oyentes le habrá pasado lo mismo, que sea como el Tesoro de los Estados Unidos. No, el Tesoro es como nuestro Ministerio de Economía. Ajá. Ellos tienen un sistema de reserva federal, se llama, que son 12 la Reserva bancos, Federal, que se ven en las películas. Exacto, la Reserva Federal. Son 12 bancos que cada uno tiene distintas, más allá de la función local de organización del sistema financiero, cada uno o algunos de ellos tienen funciones de las que tiene un banco central. Por ejemplo, la regulación de la tasa de interés a través de la compra y venta de bonos le corresponde al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Amado, vos sos economista, así que esto me lo tenés que poder responder. ¿Cuál es el proyecto de así como lo que uno está viendo, ¿no? Es el proyecto de país. Es un país que se queda sin industria, sin pymes,
y en el cual entrarían grandes corporaciones a hacer extractivismo, en el cual las exportaciones de soja, de los, ¿cómo se llaman? Bueno, esas cosas, de los granos, todo eso, sale y sin cobrar impuestos, sin pagar nada, sin dejar nada en las arcas públicas. ¿Cuál es la viabilidad de ese país y quién está atrás? ¿Cuál es el negocio de un país hecho para tan pocas manos? ¿Y cómo lo piensan hacer sustentable? ¿Cómo sería sustentable un país sin consumo, con 2 o 3 tipos que ganan plata, muy poquito, donde la energía no se sabe hasta dónde vamos a tener luz y gas? ¿Cómo es la cuenta? ¿Quién está pensando atrás de...? Porque de Milei uno siente que el tipo es mesiánico y que en realidad usa su presidencia como una chapa que va y le muestra a sus amigos en el mundo. Parece mucho eso, ¿no? Claro. ¿Viste que no tiene lazos con el futuro, Milei? No, claro. Él se ganó esto, él se ganó un Oscar. Él se ganó un Oscar y va con el Oscar, sí, que es la presidencia de la Argentina, y para mí es eso. Uh-huh. El que sí tiene lazos con el futuro es Sturzenegger. Claro, Sturzenegger sí. Me parece que el gobierno de Milei tiene como 2 brazos ejecutores. Uno es Caputo y el otro es Sturzenegger. Lo que hace Caputo es grave, pero es subsanable rápidamente. Porque esta cuestión de la mal llamada austeridad fiscal, bueno, la resuelve un gobierno. Eso se resuelve, se revierte. No es gratuito para la mayoría de la población, ¿no? No, claro. Porque el día a día le claro. pasa. Es mucho más complejo el brazo Sturzenegger, porque lo que busca es cambiar la institucionalidad, sí, sin modificar la Constitución, ¿no? Sí, claro. Entonces vos ahí tenés, me parece que lo describías bien. Porque, por ejemplo, ahora la UIA le dice, esto es feo, a mí me hace mal. Parece que se hubieran enterado ayer, ¿no? Empiezan a aparecer los problemas intraclase dominante, ¿no? Los antagonismos intraclase dominante. Pero, viste que hace mucho al campo nacional y popular y además a las izquierdas les cuesta encontrar caracterizaciones. Es muy difícil en una palabra caracterizar la fuerza propia y la antagonista, ¿no? Sí. Y es parte del problema, me parece, aunque parezca trivial, es parte del problema de dónde pararse y dónde se paran algunos. Es verdad, aparte porque no compartimos las palabras, porque cada uno le estamos llamando distinto a la misma Ellos cosa. No, Ellos te dicen zurdo de mierda y se acabó. Eso se acabó, sí. Y no importa si es una persona que no es de izquierda. Entonces yo creo que ahí también hay un problema político de nuestro lado. A mí me parece que hace rato, te diría desde los 80, el mundo vive en la dictadura del capital. El modelo político es la dictadura del capital. ¿Y por qué? Y porque han logrado introducir mecanismos donde las normas, las leyes, las resoluciones, las, entre comillas, buenas prácticas de los países están dictadas por el capital y no por el poder popular. Y te agregaría que el entramado internacional opera en el mismo sentido, ¿no? Y podés pensar en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en Basilea, que en algún sentido regula cómo funcionan los bancos centrales de los países. Sí. Todo eso no está pensado desde el pueblo, desde la necesidad del pueblo hacia las instituciones, sino desde la necesidad del capital hacia las instituciones. Entonces, lo que tenés en definitiva es un esquema, un medio ambiente jurídico que está hecho para proteger al capital a costa de la vida de las personas. Está bien. Que uno se imaginaba, después de la Revolución Francesa, que esto funcionaba al revés. Claro. Bueno, no, eso ya no existe más. Por eso a mí la caracterización que más me gusta es que nosotros vivimos en la dictadura del capital. Y si querés... Pero la Unión Industrial es el capital también. Pará, déjame llegar. Si querés le agregaría la dictadura del capital, depredador y patriarcal, o patriarcal y depredador. Sí. Mejor dicho. En este esquema empiezan a aparecer... Porque ¿qué es el RIGI famoso, el RIGI, este sistema? Y es convertir a Argentina en una guarida global, en un no país. Uh-huh. En el colonialismo creo que cabe
muy bien como una descripción de qué es esta ley de bases, ¿no? Yo no creo en lo de anarco porque tiene mucho orden. No me parece caracterizar lo que hace Sturzenegger. Son agentes de un orden donde el capital está por encima. No es que es un vizcachazo que puede salir bien para cualquier lado, no. No va a servir para cualquier lado. Esto es un orden lado. bien establecido que requiere una regulación, porque la desregulación también es una regulación, requiere un tipo de regulación, y además requiere de un orden en la calle. Sí. Entonces, por eso para mí no tiene nada de narco. Por eso es que deja de hablar de la ausencia del Estado, que siempre hablamos. Pero escúchame, nosotros. más fuerte el Estado que ahora, imposible. Claro. Si te dice libero los precios y no dejo aumentar los salarios. Claro. Ahí está el Estado. Tenemos haciéndolo. que cambiar eso. Por eso para mí la caracterización es la dictadura del capital. Está claro que es una forma de tardo colonialismo o una nueva etapa del colonialismo, esa parte está clarita. Y ahora, en este mundo donde en definitiva es muy difícil también hablar de la burguesía nacional porque todo tiene una terminal financiera. Sí. En Argentina quedó claro a partir de los 90, pero el neoliberalismo ha logrado algo que es que todo sea reductible a alguna operación financiera. Entonces ya no existe la empresa que produce bienes y servicios utilizando como muleta al sistema financiero. El sistema financiero, como eje de toda la organización económica, usa a las empresas que producen bienes y servicios. Y esto no es menor. A ver un ejemplo. Pero ya no llegué a lo que me decías. Yo antes era era un industrial y los bancos me asistían con un crédito, una cosa. La lógica era producir bienes y servicios y vos utilizabas al sistema financiero. Me ayuda y qué sé yo. ¿Y ahora cómo sería esa relación? Ahora todo se reduce, pero esto además está teorizado, no es que se me ocurrió a mí ahora. No es que se te ocurrió acá. Está teorizado que en ese mundo de competencia perfecta, que es un mundo de libros y de clases, pero no el mundo en el cual vivimos, cualquier operación puede reducirse a una operación en el sistema financiero, donde además, presente, pasada o futura, porque además están los seguros, están los contratos a futuro. Entonces, el teorema de Arro-Debré lo que te muestra es que el punto, te muestra entre comillas lo digo, ¿no? El punto eficiente para una sociedad es ese mundo sin Estado y sin regulaciones. El mundo no funciona así. Sí. Es un hermoso teorema, muy difícil de aprender. Personas han ganado el premio Nobel por llevarlo adelante, pero quieren hacer entrar el mundo en el teorema. Claro. Uno se imagina que la ciencia encuentra buenas explicaciones de cómo funciona el mundo y prescripciones para tomar decisiones de política, en este caso económica. Bueno, no ninguna de las dos cosas son verdad. No es este caso. Claro. Pero te interrumpí de vuelta y vos querías llegar a la Unión Industrial. Claro, ¿qué empieza a suceder? Más allá de ese supuesto mundo donde todo termina en la compra-venta de un bono, sí, incluso de lo que hace una empresa que produce bienes y servicios, los intereses siguen existiendo. Porque ese mundo agreste y sin fricciones y donde lo que hace un actor económico no tiene impacto en el resto, no existe. Entonces, los intereses, que son los dueños de las razones, porque viste dicen esto es racional. Sí. La racionalidad como idea en abstracto no existe. Viste que hay peronistas racionales, sí, economistas racionales. Bueno, cuando dicen que es racional, también responde a la dictadura del capital. ¿Quién le pone nombres y cómo se los pone? Está el poder diciendo quién es racional, claro. No lo vamos a decir nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Uno habla con cualquier empresario, que son personas inteligentes, preparadas, que saben lo que hacen, y sus razones son buenas, pero representan a su interés. Entonces, lo que ha perdido, me parece, el gobierno anterior sobre todo, es entender que había una razón popular que deviene del interés popular, que en algún punto tiene fricciones con estos intereses y razones, también muy bien formulados. Son todos válidos y valiosos, porque si empezás a dividir entre buenos y malos,
me parece que estás no analizando correctamente el problema y las posibles soluciones. Sí. Lo que hay que desentrañar son los intereses, las razones y qué prescripciones de política económica piden esas razones, que son racionales en términos de esos intereses, no son racionales en abstracto. Entonces, a vos te empieza a pasar, ¿el tipo de cambio es adecuado o está atrasado? Y si le preguntás al campo te va a decir que está atrasado. Sí. Si le preguntás a alguien que espera tener una rentabilidad económica en Argentina, bueno, te va a dar otra respuesta si su objetivo es hacerse de los dólares y llevárselos. Sí. Bueno, entonces ahí empiezan a aparecer las inconsistencias internas de esta situación, que lo que yo pienso de verdad es que siempre hay inconsistencias internas. No existe ese modelito que lo echás a andar y funciona solo, porque están los intereses. Sí. Entonces, el asunto es cuando esas inconsistencias internas te hacen irresoluble la función del gobierno, que es amalgamarlas, porque son tan complejas que no es que uno dice, bueno, le doy un poquito a todos y sale bien. A ver, explícamelo con este caso. Vuelvo, Unión Industrial Argentina. Sí. Es evidente que cualquiera que fabrique cualquier cosa, desde que asume Milei empezó a perder plata o a ganar menos. Eso es la Unión Industrial Argentina, gente que fabrica cosas. Ahí también tenés un despelote, porque están los que Hay exportan sí. y los que se dedican al O mercado estoy interno. pensando, los que hacen alimentos, sacarlos porque eso ganaron muchísimo más. O actores que ganaron. Porque la inflación no es cierto que sea un fenómeno monetario, la inflación es un fenómeno distributivo, que puede tener un ropaje monetario, un ropaje fiscal, alguna cuestión cambiaria, pero la inflación es un fenómeno distributivo. Está bien, pero a ver si puedo seguir, porque ya yo Sí. mismo me voy anulando mis argumentos. Hay un pedazo de la industria que viene perdiendo como loco, Sí. y viene bancando como loco también. ¿Por qué bancan como loco una política económica que los hace posta? Bueno, porque hay un saber convencional que se genera en las universidades muchas veces y que tiene una gran difusión en los aparatos ideológicos del Estado, que también son los medios, Uh-huh. donde te explican una racionalidad. Además ya pasó. No es un fenómeno nuevo. En los 90, el 25% de las personas quedaron sin trabajo porque las empresas se fundían. Sí. Entonces, bueno, este fenómeno y su derrotero, para mí es más o menos evidente lo que va a suceder. Ahora, eso no quita que haya personas que toman decisiones imbuidas por el saber convencional. Okay. No me parece que esté por fuera de la... Y además por el efecto manada, ¿no? Sobre todo en el sector empresarial. Claro. Son cosas que, bueno... Están en su club de empresarios y ahí... Sí, Soros ha escrito bastante sobre este tema, ¿no? En términos críticos. Ajá. Pero bueno, Keynes mucho más, digamos. O Minsky. Eso existe. Lo llamaban animal spirits. Este espíritu de manada, el animal spirit. Entonces, ¿cómo se genera estos posicionamientos? Y corren todos como la manada para el mismo lado. Sí, en el mercado financiero ni te cuento, ¿no? Porque ves, los bonos suben o bajan en un día 5%. ¿Vos te imaginás que el país cambió el 5% en un día? Si un país que crece una barbaridad, crece 5% en un año. Claro. Sí. ¿No? O sea, y si había espacio para eso, porque antes bajaron en una forma irracional también. Claro. Y si la teoría de toda esta gente fuera cierta, no habría burbujas financieras. No habría burbujas. Porque los precios, la gran mayoría de los precios, no son como pretende la teoría económica, indicadores adecuados y eficientes de la escasez relativa de los bienes, sino que están sujetos a la especulación. Claro. Entonces, y cuanto más mercado financiero hay, más sujetos a la especulación hay. O sea, el mercado cada vez se separa más de lo que se define Sí. como mercado. Ahora, ¿quién termina salvando todo eso? El esfuerzo popular. Sí. Y no en Argentina, en Estados Unidos. En Estados Unidos el gobierno se quedó temporalmente con la General Motors. ¿Está bien? Y pasó los bancos de mano de uno a otro, que si fuera otro país
hubiera habido más de una causa penal. Claro. Amado, ya pasamos la una, yo te quiero preguntar un par de cosas. Dale, internas, problemas dentro Pará, y no nos metimos en el tema Galperín. No, ¿querés hablar de Galperín? Es que en esa disputa, vos fijate, Galperín demanda a los bancos demandan a Galperín. Buenísimo, y él les dice a los bancos que están cartelizados. Exactamente. Pero, y él lo acusa de posición dónde dominante. morfan todos? Del Estado. Es genial. Porque el Estado somos todas y todos. Entonces Galperín dice, terminé con un curro porque va a pagar los planes, y en realidad se está haciendo gratis de una cartera de clientes. Claro, es una barbaridad. Entonces, pues, para mí no hay buenos o malos. Me parece mal que una persona se vaya a otro país para no pagar impuestos en su país, donde hizo su fortuna. En Estados Unidos hay un impuesto para eso, el exit tax. ¿Sí? Si alguien se quiere ir, en Estados Unidos, en España, si alguien se quiere ir, le hacen el balance de cierre y le dicen, bueno, pagá. Antes de irte, pagás esto y después te vas. Cosa que me parece que tendríamos que, en algún sentido, poner en marcha. Pero un país curioso donde la moratoria no la pueden tener los trabajadores, pero sí la pueden tener los dueños del capital, donde se queja todo el mundo, entre comillas, de los impuestos, pero no hay impuesto a la herencia, ¿no? Porque en términos capitalistas, ¿qué es la herencia? No es que la meritocracia... eso te cae de arriba por ser hijo de alguien. Y sí, y si vos te fijás, casi todos los meritócratas son hijos de alguien, ¿no? Sí. Tuvieron la precaución de nacer en el lugar adecuado, muy inteligentes. Pero, bueno, son las cosas que se van difundiendo y logrando que sean una suerte de sentido común, pero es el sentido de la clase dominante. Por eso es un problema político no confrontar. Si vos usás como base, la mejor intencionalidad, vos pretendés representar al campo nacional y popular con toda esta sarta de prejuicios y no vas a poder tener un resultado adecuado. Te había dicho internas como un título o una cosa, pero más allá de eso pensaba si hay dos opciones para el campo popular. Y debe haber muchas. Pero hoy hay una disputa. Sí, yo creo que hay algunas disputas que están vinculadas a ideas y otras a personas. Uh-huh. Y la mayoría tiene alguna intersección de estos conjuntos. Sí. ¿No? Entonces, me parece que lo interesante en esta etapa, que está bueno que sea este año y no el año que viene, sería trabajar mucho sobre un conjunto mínimo de ideas que fueran una plataforma, pero no de generalidades. Y cortarla con las cuestiones que no sean por ideas, que a mí me parece que eso está teniendo un peso que no merecemos, tener un problema que no tenga discusión real en el medio. Sí, no merecemos. Hay una discusión real que es las conductas presentes también pueden ser un indicador de las conductas futuras. Entonces, si hay en algún momento tensiones por demás, bueno, quizá tengan que ver con que hay otro pensamiento de cómo debe ser para adelante, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo que puede parecer que son de personas, pero no es tanto. A mí me gusta pensar, y después me vienen y me objetan y me hacen dudar, que es con todos adentro. Todos. ¿Vos pensás con todos adentro? Sí, me gusta. Después vienen y me dicen, pero fíjate esto, y yo digo, bueno, entonces no. Sí, con todos adentro sin duda, con un sentido. O sea, la unidad. Sí, la idea de la unidad. Para mí la unidad me gusta. En abstracto te lleva a lo que pasó en el gobierno anterior. Ajá. La unidad con un sentido es otra cosa, ¿no? Y me parece que hay mucha chance de construir esa unidad. Argentina salió de situaciones muy difíciles, ¿no? Uno piensa en la dictadura genocida. Claro. Entonces no me gusta las y los compañeros que con el fatalismo de este es un genio y no salimos nunca más. Pasó en el 2016. Había comunicadores nacionales y populares que decían
bueno, ahora viene Macri, Vidal. No, yo no creo en la fatalidad de la política. La política tiene mucho de voluntad. Hay que hacer un buen análisis, muy, digamos, negativo, para poder actuar muy en positivo. Yo creo que el campo nacional popular en Argentina tiene una historia tan grande que tiene el 45-55, tiene a las madres, tiene al 2003-2015, que vamos a lograr construir sobre eso con los roles que a cada una y a cada uno le toquen, pero creo que lo más importante es discutir el sentido, el rumbo de esa unidad. Porque cuando la unidad no tiene un sentido, me parece que termina no conformando a los propios votantes. Uh-huh. Y me parece que en el 2019 la unidad estaba dada por los votantes. Y esa unidad ya se había roto en el 21. Aunque la dirigencia pensaba que estaba unida, sí, el votante ya no estaba unido. Sí. Para muchas de nosotros y nosotros era evidente lo que iba a pasar en la elección de medio término. Por eso no entendimos tampoco la disputa en la conformación de la lista. Y cuando tuvimos la posibilidad de discutirlo con alguien, en mi caso yo lo discutí muy fuerte. Lo que estaba pasando era una elección que no había ninguna chance de ganar. Y fíjate lo que pasó. Se perdió sin que ganara nadie, porque en realidad se perdió porque hubo personas que no fueron a votar, sí, que eran votantes nuestros. Uh-huh. Entonces ahí ya estaba rota la unidad. Y sí, había que, me parece, tener la inteligencia de conformar o reconstruir esa unidad andando. Bueno, no se pudo hacer. Y la unidad, cuando uno es gobierno, tiene que ver con las políticas, con la materialidad de la respuesta de las políticas. Bueno, eso no sucedió o empeoró, porque después vinieron periodos de crecimiento con peor distribución del ingreso, uh-huh. y así llegó Milei al gobierno. Antes de empezar a charlar, hablando del mate, te acordaste de cómo tomabas mate en la cárcel, cosa que a uno le pega, sabemos todos que estuviste en Cana 3 años y medio. Yo te pregunté, ¿cuánto fue? Un 3 años y montonazo, medio. sí. Pero yo esto lo relaciono con la autoestima de los peronistas, ¿no? Que anda baja y que andamos culposos y vos que recibiste este castigo, que es probable también que el castigo que recibiste vos esté sirviendo hasta el día de hoy para que muchos digan, no, los subsidios no sirven. Pero yo no sé si hay una fórmula, pero sí estás muy autorizado a reflexionar sobre la autoestima de quienes pertenecemos al campo popular, ¿no? Sí, yo nunca lo pienso como una víctima individual. Uh-huh. Justamente por lo que vos señalabas. Cristina más de una vez ha hablado de este tema de aleccionar y de condicionar. Me parece que en el caso mío, yo estoy muy convencido y muy seguro de todo lo que me tocó hacer en gestión de gobierno, y esa es una parte importante de la fortaleza espiritual y de la cabeza para ir llevando adelante situaciones. Por supuesto, la otra es la familia y la otra son las compañeras, los compañeros y los amigos. Ahora, me parece que hay que sacar de la variable toma de decisiones el miedo siempre. Me parece que hay que sacarla porque hay dos... Yo he pensado mucho sobre esto. Cuando uno está en un lugar de decisión, y hay lugares que por ahí no son tan conocidos, son más pequeños y son lugares de decisión también, hay dos cosas que uno debe tener en su espíritu, más allá de las ideas, el estudio, los razonamientos, la discusión para entender otros puntos de vista. Yo creo que hay dos cosas que me parecen son muy importantes, que es no tener miedo y no pensar un lugar de decisión como un escalón para otro lugar de decisión. No entiendo. Muchas veces se piensa que hay una carrera política. Ajá. Entonces guarda con lo que haces en un lugar porque eso puede obstar para el lugar que viene. Okay. Yo creo que hay que pensar el lugar como si se acabara
Se acabara tu ahí. carrera ahí, en ese Claro. lugar. Me acuerdo un entrenador de rugby que decía, después del partido, ¿alguien no está cansado? Uno, sí, bueno, entonces estás cagando a tus compañeros. Que están todos ¿No? cansados. Había que terminar dejando todo lo que uno tenía para dejar. Me parece que en la función pública pasa eso, ¿no? Ojalá. Ojalá. Debiera pasar eso. Sí. Amado, muchísimas gracias por esta visita y nada, te queremos mucho. Y Es mutuo, ¿sabes? Y a las y los oyentes de La Patriada también. Sí, no, te queremos mucho y me hacía cargo de toda la militancia, no solo de acá, sino de muchísimos y muchísimas militantes, adherentes, simpatizantes, porque de alguna manera no sé qué pasa con Amado Udú, que a lo mejor es el nombre, que lo ha marcado de esta forma, deben ser tus viejos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.